En este vídeo vamos a resolver la práctica 6 que va sobre ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. En esta práctica vamos a resolver los tipos de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden que hemos visto en clase, así como también unos cuantos ejercicios sobre problemas de Cauchy. Los aspectos teóricos han sido los tratados en clase en el tema 2, así que pasamos a ver ahora directamente los elementos propios de Derive y los programas que se han elaborado dentro del paquete de utilidades para resolver los ejercicios de esta práctica. Los elementos propios de Derive van a ser instrucciones que ya hemos utilizado en prácticas anteriores. Concretamente, la función if, que tenía 4 argumentos, la condición que queremos comprobar, la acción que tenemos que realizar en caso de que se verifique la condición, la acción que queremos realizar en caso de que no se verifique y la acción que queremos realizar en caso de que dé error en la comprobación de la condición. Cálculo de derivadas con sus dos formatos, cálculos de integrales definidas o cálculo de primitivas y las instrucciones para ejecución múltiples de varias instrucciones. Con el prog entre comas separar las distintas instrucciones que queremos ejecutar secuencialmente cuando queramos hacer un programa que tenga más de una instrucción, y display algo, una instrucción que me mostrará en pantalla el contenido de esa instrucción. En cuanto a los programas elaborados dentro del paquete de utilidades para abordar esta práctica, destacan los siguientes. En relación a las ecuaciones diferenciales de la forma P diferencial de X más Q diferencial de Y igual a 0, tenemos el programa separadas, que compruebará si P diferencial de X más Q diferencial de Y es ecuación de variables separadas, y en cuyo caso la resolverá. Separables, homogénea, dependiente de dos restas, exacta o factor integrante. Todos estos programas, los dos únicos argumentos que tenemos que introducir son la P y la Q, y comprobará si P diferencial de X más Q diferencial de Y igual a 0 es del correspondiente tipo del programa que estemos ejecutando. Caso de que sea, nos indicará paso por paso las acciones a realizar y nos devolverá el resultado final. En cuanto a otro tipo de ecuaciones diferenciales, tendremos los tipos en el que la y' está despejada o prácticamente despejada. Así, por ejemplo, tendremos las ecuaciones dependientes de la ecuación de una recta, que el formato es y' igual a la función de una recta. Las ecuaciones diferenciales lineales, que son de la forma y' más p de x y igual a q de x. Observemos que en este caso, pues para el caso anterior, la única expresión que varía en este argumento es la función f, mientras que en una lineal los dos únicos parámetros que varían en una lineal es la propia función p y la propia función q, que serán los dos argumentos que tenga ese programa lineal. Una ecuación diferencial de tipo Bernoulli tiene tres argumentos variables que son la p que acompaña a la y, la q de x y el exponente de esta y. Por eso los argumentos del programa Bernoulli serán la p, la q y un n. Ecuaciones diferenciales de Riccati, que se resolverá con el programa Riccati, en el que introduciremos lo que acompaña a la y, lo que acompaña al y al cuadrado, la función independiente y una solución particular necesaria para poder resolver las ecuaciones diferenciales de Riccati. Y por último, las ecuaciones de primer orden y grado n respecto a la y', y utilizaremos esta forma de introducir la ecuación. Como esto va a ser un polinomio, por ejemplo, en este ejemplo de grado 2, pues introduciríamos aquí un polinomio de grado 2 en R, en el que los coeficientes serían las funciones que acompañan aquí en estos coeficientes. Así, para resolver esta expresión, introduciríamos r cuadrado menos x más y por r más x por y igual a 0. También se han desarrollado dentro del paquete de utilidades dos programas genéricos para resolver ecuaciones diferenciales. Concretamente, ecuación diferencial PQ, introducimos una P y una Q y me comprueba de qué tipo o qué tipos es la ecuación diferencial P diferencial de X más Q diferencial de Y igual a 0. No solo me devuelve de qué tipo o tipos son, sino que también me devuelve la solución obtenida resolviéndola por cada uno de los distintos tipos. De la misma forma, para las ecuaciones diferenciales de forma explícita, y' igual a f, pues tenemos el programa ecuación diferencial explícita f.
en el que pues nuevamente intentará reconocer de qué tipo o tipos es la ecuación diferencial y me resolverá esa ecuación diferencial atendiendo a los distintos tipos. Por último, el último programa que utilizaremos para resolver la práctica es el programa Problema Cauchy, que dada una solución de una ecuación diferencial, un x sub 0 y un y sub 0, me resolverá el problema Cauchy correspondiente. Dada la solución, pues aquella que verifique que y evaluada en x sub 0 vale y sub 0. Bien, pues pasamos ahora a resolver los ejercicios de la práctica. El primero de ellos me pide realizar un programa para calcular o comprobar si una ecuación diferencial es de tipo separada y, en el caso de que sean, resolverla. Bien, el programa se debe llamar separadas prácticas y no solo debe darme el resultado final, sino que tiene que ir dándome resultados intermedios aclaratorios del proceso seguido y debe de comprobar que la ecuación sea de variables separadas. Recordemos que una ecuación es de variables separadas cuando la función p que acompaña diferencial de x solo depende de y, más la función q que acompaña diferencial de y solo depende de la función y. En caso de que la p y la q dependan exclusivamente de x y de y respectivamente, la solución general será integrar ambos sumandos y igualar a una constante arbitraria. Bien, pues pasamos al programa derive para resolverlo. Lo primero, cargamos el fichero utilidades, file, load, utility file, y recordemos que en la práctica 1 a 5 que iban sobre variable compleja utilizábamos el programa o el paquete complejo MTH. Para la práctica 6, 7 y la 10, ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones derivadas parciales, utilizaremos el paquete EDO y EDP. Lo cargamos, simplificamos la expresión para comprobar que lo ha cargado bien y empezamos a hacer el ejercicio. Bien, el programa nos ha dicho que debe de devolver resultados intermedios y por tanto iremos pues paso por paso construyendo este programa. El programa en sí, lo importante de este programa es una instrucción if que deberá de comprobar si la ecuación es del tipo o no. Caso de que sea, nos devolverá la solución y caso de que no sea, nos devolverá un mensaje diciendo que la ecuación no es de este tipo. Para comprobar si la p solo depende de x o la q solo depende de y, lo podemos hacer de forma bastante elegante, viendo que la derivada de p con respecto a y vale 0, con lo cual veremos que la p solo depende de x, y que la derivada de q con respecto a x vale 0 y por tanto que la q solo depende de y. Introducimos eso en nuestra línea de autor. La derivada de p con respecto a y tiene que ser igual a 0. Y además, y para eso utilizamos la palabra reservada de derive AND, y la derivada de q con respecto a x tiene que ser también igual a 0. Bien, esa es la condición que debe tener nuestra instrucción if. Caso de que esa sea cierta, el programa debe devolver la solución general de una ecuación de este tipo, que era la integral de p con respecto a x más la integral de q con respecto a y igualado a una constante arbitraria c. Caso de que no sea de variables separadas, devolveremos un mensajito, entre comillas, la ecuación no es de variables separadas. Y caso de que haya un error en la comprobación, devolveremos el mismo mensaje. Con lo cual ya podemos construir la sentencia if principal de este programa. El if tenía 4 argumentos, por tanto generamos los 4 huecos con 3 comas y vamos completando. El primero es la condición, la seleccionamos y con F3 la recuperamos. Nos posicionamos en el segundo hueco, que era qué queremos que haga derive cuando la condición sea cierta, y es que nos devuelva el resultado de estas sumas de integrales igual a constante arbitraria. ¿Qué es lo que queremos que haga derive en este tercer hueco cuando la condición sea falsa? Y es que nos devuelva un mensajito diciendo que la ecuación no es de variables separadas. Y por último, ¿qué queremos que haga derive en el último hueco cuando no sea capaz de comprobar la condición? Y le diremos a derive que nos devuelva que la ecuación no es de variables separadas. Bien, pues esa es la instrucción principal del programa y lo único que tendremos que adornarlo un poquito con instrucciones display para que nos vaya mostrando
paso por paso qué es lo que va haciendo. Bien, pues uno de los displays que podemos poner para empezar será identificar o definir cuando una ecuación es de este tipo. Y podemos poner P diferencial de X más Q diferencial de Y igual a 0. Es de variables separadas si, escribimos otro display en otro mensajito para no hacer mensajes muy largos, P depende solo de X y Q depende solo de Y. Podemos poner otro mensaje que nos diga, en tal caso, la solución general de la ecuación será y escribimos esta expresión que es la solución general pero dentro de un display y entre comillas para que nos lo escriba como una cadena de caracteres. Damos unos cuantos espacios en blanco para que salga indentado. Falta cerrar el paréntesis del display, lo cerramos. Bien, pues hecho esto, ya podemos montar el programa que, como tiene varias instrucciones, lo haremos con un prog. El nombre se llamaba separadas prácticas. Los argumentos que le tenemos que introducir son la P y la Q, dos puntos igual, y ahora prog, y entre paréntesis separados por comas iremos introduciendo todas las instrucciones. Bueno, pues vamos a ir poniendo, ya sabemos que un truquito para hacerlo es, por ejemplo, hacer un programa tonto que no nos devuelva prácticamente nada, un 1 por ejemplo, y ahora editarlo y ya tenemos una ventanita más grande. Bien, pues borramos el 1, con control enter introducimos unos cuantos retornos de carro y vamos a ir introduciendo uno por uno las expresiones. Lo primero que tendremos que poner es este display, el que nos define cuando una ecuación es de variables separadas. Lo seleccionamos, nos vamos al programa y con F3 lo recuperamos. Coma para separar la siguiente instrucción. Nos ponemos en el siguiente renglón, cogemos el siguiente mensaje y con F3 lo recuperamos. Coma, nos ponemos en el siguiente hueco, seleccionamos el mensaje, con F3 lo recuperamos. Coma, siguiente mensaje, nos ponemos en su sitio, F3, coma, y por último ya pondremos la instrucción if. Nos ponemos en el sitio y con F3 la recuperamos. Bien, observemos que sí, cuando ejecutemos este programa nos devolverá estos mensajes que nos dirá cuando una ecuación es de variables separadas. En tal caso esta será la solución y después nos dará la solución general o bien nos pondrá un mensaje que no es de variables separadas. Podríamos hacer también otra cosa que es, además de dar la solución, nos podría poner previamente un mensaje y solo en el caso de que sea que la ecuación es de variables separadas y devolvernos la solución general. Para ello, en esta instrucción if, en su segundo argumento, debemos de devolver dos cosas. No solo la solución general, sino también un display. Bien, pues esto lo hacemos simplemente para que veáis cómo se pueden combinar las instrucciones prog. Bien, pues aquí tiene que devolver más de una cosa, lo podemos hacer dentro de un prog. Y escribimos ahí, prog, abrimos y cerramos el paréntesis después de su finalización. Eso será lo segundo que queremos que devuelva. Ponemos una coma y en el primer hueco el mensajito que hemos dicho. La solución será, nos devuelve cuál es la solución y aquí podemos poner, en este caso, la solución, la ecuación es de variables separadas
y su solución general es dos puntos y cerramos comillas. Le damos a Enter y acabamos de desarrollar el programa, pues bastante completito con bastante información, que comprueba si la ecuación diferencial es exacta o no, y en caso de que sea nos devolverá la solución. Lo ejecutamos con el correspondiente programa de comprobación, que nos pedían comprobar si el ejercicio de comprobación, si x cuadrado diferencial de x más y cuadrado más 1 diferencial de y igual a 0, es de diferenciales de variables separadas y en cuyo caso dar la solución. Evidentemente si es de variables separadas y lo comprobamos con nuestro programa. El primer argumento sería x al cuadrado y el segundo sería y al cuadrado más 1. Si le damos y simplificamos, vemos que nos devuelve toda la información que hemos dicho, que es bien, observemos que no me ha devuelto el mensaje. En este caso la ecuación es de variables separadas porque se nos ha olvidado poner un display. Bueno, pues podemos seleccionar esa expresión con el ratón, dar a Enter y editaríamos solamente esa expresión. Y ahí le podríamos poner por delante display. Abrimos paréntesis y cerramos paréntesis al final y observemos que aquí ya ha cambiado esto. Si ahora ejecutamos nuevamente, borramos todo esto y ejecutamos nuevamente, simplificamos esa expresión, ahora ya sí me devuelve ese mensaje intermedio. En este caso la ecuación es de variables separadas y su solución general es y nos devuelve la solución. Bien, en el resto de ejercicios de la práctica tendremos que ejecutar simplemente los programas que nosotros hemos desarrollado sin hacer ya más programas. Lo único que tendremos que es reconocer de qué tipo es la ecuación diferencial en el ejercicio 2 y utilizar el programa correspondiente para resolverlo. Concretamente, en el apartado A, esta ecuación diferencial vuelve a ser de variables separadas, con lo cual podemos volver otra vez a utilizar incluso nuestros programas, que sería el separadas práctica y su argumento sería 1 partido por x cuadrado más 1, coma, tangente, que es tan de y. Simplificamos y nos devuelve el mismo mensajito que antes, dándonos la solución general. En el apartado B, observemos que no es de variables separadas, pero si dividimos por este paréntesis y por este paréntesis, ya se convierte en una de variables separadas, es decir, es de variables separables. El programa que tendremos que introducir será entonces separables. Separables, y los dos argumentos son x por 1 más y al cuadrado, coma, y por 1 más x al cuadrado, que son las funciones p y q respectivamente de nuestro ejercicio. Tras simplificarlo, veremos que no solo me devuelve resultados, sino que me dice, dividiendo por esta expresión se obtiene una ecuación de variables separadas, cuya solución es esta de aquí. Es importante también hacer ahora una observación sobre esta solución. Observemos que Derive ha hecho los cálculos y le ha quedado este resultado. Nosotros habríamos manipulado más esta expresión y este 2 lo habríamos puesto aquí y 2c lo habríamos renombrado otra vez como c, y si el logaritmo de una expresión es constante, la expresión sería constante, con lo cual nosotros habríamos devuelto x cuadrado más 1 por y cuadrado más 1 igual a constante. Bien, en el siguiente apartado, la ecuación diferencial con la que estamos trabajando, observemos que es homogénea, puesto que todos los términos que aparecen, sumando los grados de la x y la y, son de grado 2. Por tanto, el programa para resolverlo será el programa homogénea. Homogénea, y sus argumentos, según el apartado C, son x cuadrado menos y al cuadrado, coma 2xy. Hemos escrito mal el nombre, homogénea. Simplificamos y
nos dice que la ecuación efectivamente es homogénea, nos recuerda el cambio de variable que hay que realizar para resolver las ecuaciones diferenciales homogéneas y nos dice que se obtiene una de variables separables. Separando las variables, integrándolas de variables separadas y deshaciendo el cambio, y nos devuelve la solución. Nuevamente esta expresión nosotros la manipularíamos y el logaritmo lo podríamos quitar y nos quedaría que esta expresión es constante y el c lo pasaríamos para acá y nos quedaría x cuadrado más y al cuadrado igual a cx. Volveremos sobre la manipulación de esta ecuación más adelante. Apartado D, E y F son los tres muy parecidos, son dependientes de las ecuaciones de dos restas. Por tanto, el programa que vamos a utilizar será dependiente dos restas y concretamente en el apartado D las ecuaciones son x más y más 2, 2x más 2y menos 1. Pues x más y más 2, 2x más 2y menos 1. Observemos que las ecuaciones de las restas son paralelas, puesto que la x y la y son proporcionales, pero no son así proporcional sus coeficientes independientes. Dependiente, dos restas. Simplificamos y efectivamente nos dice que las restas son paralelas, nos recuerda el cambio de variable que tenemos que hacer y que se obtiene una de variables separables. Resolviendo esta de variables separables y deshaciendo el cambio, se obtiene esta solución general. Los otros dos apartados utilizaremos también esta misma expresión, pero en el apartado E la función es x más y menos 1 al cubo, 2x más 2y menos 2 al cubo. Observemos que este paréntesis es el mismo, pero multiplicado por 2, con lo cual se trata de restas coincidentes. Introducimos las expresiones. X más y menos 1 todo al cubo y 2x más 2y menos 2 al cubo. Simplificamos y nos dice que son coincidentes. Sacando factor común se obtiene una solución singular y una de variables separadas que después, tras integrarla, obtenemos la solución general y nos devuelve las dos soluciones, tanto la solución general como la solución singular. Por último, en el apartado F, la ecuación es 2x más y más 1, x más 2y menos 1. Por tanto, introducimos esas expresiones. 2x más y más 1, x más 2y menos 1. En este caso se trata de restas secantes en un punto, nos dice que se cortan en este punto, nos dice la traslación que tenemos que realizar para resolverla y tras esta traslación se obtiene una homogénea. Resolviendo esa homogénea y deshaciendo la traslación se obtiene la solución general que podríamos manipular para obtenerla de forma más facilita. Este mismo apartado F nos dice que lo resolvamos por dos procedimientos distintos, porque esta será también de otro tipo. Observemos que la derivada de p con respecto a y vale 1 y que la derivada de q con respecto a x vale 1. Luego también es ecuación diferencial exacta. Luego aprovechamos que tenemos ya puestos los argumentos, cambiamos el nombre del programa y le ponemos exacta de esa expresión. Tras simplificarlo, nos devolverá que efectivamente, que como las derivadas parciales cruzadas coinciden, la ecuación diferencial es exacta. Y por tanto la solución general es la función potencial igualada a constante. Y en este caso nos devuelve esta solución. Observemos que aparentemente son soluciones distintas, pero manipulando esta expresión, el 2 lo podríamos quitar, rebautizando y renombrando el 2c como c. El logaritmo lo podríamos quitar y esta expresión, el 1, también lo podríamos quitar porque se podría volver a agrupar con la constante suelta y nos queda precisamente esa misma expresión. Luego, evidentemente, soluciones generales aparentemente distintas, pero equivalentes. Bien, el siguiente tipo de ecuación diferencial, vamos a localizar de qué tipo es. Evidentemente no es ni de variables separadas ni separables, no es homogénea, no es dependiente de dos restas. Luego los únicos tipos que nos quedarían con diferenciales sería exacta o factores integrantes. Vamos a comprobar previamente si es exacta y para ello utilizamos exacta y la función sería x seno de y más y coseno de y, coma, la segunda función es x coseno de y menos y seno, que es sin de y.
tras simplificar nos dice que no es exacta, con lo cual probamos ahora si emite algún factor integrante. Factor integrante de esa misma expresión, tras simplificarlo, no solo nos da solución, sino que nos dice cuál es el factor de integrante que ha encontrado, que es elevado a x. Nos recuerda que multiplicando la ecuación diferencial por dicho factor integrante se obtiene una diferencial exacta, cuya solución general es, y nos devuelve la solución general. Bien, pasamos ahora a los siguientes apartados en el que tenemos la y' despejada o casi despejada, por tanto van a ser de los tipos especiales de ecuaciones diferenciales con la y' suelta. En el primer caso se trata de la ecuación dependiente de una recta, en el que el único argumento que teníamos en esta función es esta expresión de aquí, x más y más 3 al cuadrado. Luego el programa será dependiente recta y la expresión es x más y más 3 todo al cuadrado. Simplificamos, nos dice que efectivamente es del tipo dependiente de la ecuación de una recta, de la recta x más y más 3, nos dice el cambio de variable que tenemos que hacer y que se obtiene una ecuación de variables separables, resolviendo esta de variables separables y deshaciendo el cambio nos da la solución general. Bien, la siguiente ecuación diferencial, y' más 1 partido por x por y igual a 1 es lineal. Y' más una función que es 1 partido por x por y igual a una función que es, en este caso, la constante 1. Pues esos dos únicos argumentos, 1 partido por x y el 1, son los argumentos que tendrá el programa lineal. Pues lineal, 1 dividido entre x, 1. Le damos y simplificamos y nos dice, para resolver la ecuación lineal se obtiene la suma de la solución general de la homogénea asociada más una solución particular de la completa. Nos da la solución de la homogénea asociada, nos da la solución particular de la completa y la solución general, que es la suma de ambos. Observemos que, como todos nuestros programas, no solo nos devuelve la solución final, sino que también nos da información del proceso seguido. Nos da la solución de la homogénea asociada, nos da la solución particular de la completa, para que si lo hacemos a mano podamos ir comprobando los pasos intermedios si los tenemos bien. El siguiente es una ecuación diferencial de tipo Bernoulli, porque tenemos y' más una función que solo depende de x, que es menos 1 partido por x por y, igual a una función que solo depende de x, que es la constante menos 1, por una potencia de y, que es y al cuadrado. Los tres argumentos de Bernoulli serán menos 1 partido por x, menos 1 y la potencia 2. Por tanto, Bernoulli, se llama el programa, menos 1 partido por x, menos 1, 2. Simplificamos y nos dice que mediante el cambio de variable z igual a y elevado a 1 menos n, en nuestro n vale 2, con lo cual 1 partido por y, se obtiene una ecuación diferencial lineal. Resolviendo dicha ecuación diferencial lineal y deshaciendo este cambio, se obtiene esta solución general. Bien. Siguiente apartado, y' más y al cuadrado más y partido por x igual a 1 partido por x al cuadrado con y sub p igual a menos 1 partido por x, va a ser una de Riccati. Aquí el único cuidado que tenemos que tener es introducir los argumentos bien. Los argumentos de la de Riccati, recordemos que eran, el primer argumento es la p, que es lo que acompaña a la y, q, lo que acompaña a y al cuadrado, la r, el término independiente, la función independiente, y por último y sub p, la solución particular. Luego el único cuidado que tenemos que tener es que tenemos que introducir esto en este mismo orden. Primero el coeficiente de la y, lo que acompaña al y al cuadrado, lo que está suelto y la y sub p. En nuestro ejemplo, en nuestro ejercicio, esos argumentos son respectivamente lo que acompaña la y es 1 partido por x, lo que acompaña y al cuadrado sería un 1, la función suelta 1 partido por x al cuadrado y la y sub p menos 1 partido por x. Luego será Riccati de 1 partido por x, 1, 1 partido por x al cuadrado, menos 1 partido por x. Le damos, simplificamos y nos dice el cambio de variable que tenemos que realizar, que se obtiene una de Bernoulli, resolviéndola esta de Bernoulli y deshaciendo el cambio, nos da la solución general y la solución singular, que es de la particular que hemos obtenido, que recordemos que en la de Riccati pasa a ser una solución singular.
Observemos que es importante recordar que los parámetros se los tenemos que introducir en el orden adecuado. Si aquí hubiésemos bailado los parámetros de sitio, seguiría siendo una Riccati, pero con las funciones cambiadas de sitio, y nos habría dado una solución de una Riccati distinta de la que me están preguntando, pero el programa lo habría resuelto de todas formas. Luego es fundamental introducir los parámetros en el orden adecuado. Bien, para terminar con el ejercicio 2, el último se trata de una ecuación de orden n, de grado 2 en este caso, que el programa que utilizábamos para resolverlo era primer orden grado n, y que escribíamos la ecuación diferencial pues puesto como un polinomio en R. Primer orden grado n, por tanto pasamos a resolverlo. Aquí tenemos nuestra expresión y el programa será primer orden grado n. Y los argumentos serán r al cuadrado menos x más y por r más xy igual a 0, puesto que la ecuación es y' al cuadrado, por eso hemos puesto r al cuadrado, menos x más y por r más xy igual a 0. Es la forma que hemos puesto en el programa para introducir este tipo de ecuaciones. Observemos que este programa tiene que ser ya también más complicado en el sentido que tiene que factorizar. Los factores tiene que reconocer de qué tipo son las ecuaciones diferenciales y después resolverlas. Bien, pues tras simplificar, observemos que en este caso nos devuelve un montón de información. Nos dice que al factorizar la ecuación obtenemos estas dos ecuaciones diferenciales y analiza una por una. La primera es de todos estos tipos, variables separadas, variables separables, exactas, factor integrante, lineal, Bernoulli y Riccati. Y nos devuelve la solución general, que es esta de aquí. La segunda de las ecuaciones diferenciales, y' igual a y, es de todos estos tipos, variables separables, factor integrante, lineal y Riccati. Y me da su solución. Y por tanto, la solución de este ejercicio es las dos familias de soluciones generales que nos proporcionan cada una de las dos soluciones. Bien, observemos que, como hemos dicho antes, este programa debe de llamar a un programa que vaya barriendo los distintos tipos de las ecuaciones diferenciales para localizar de qué tipo es. Esos programas son programas genéricos para determinar el tipo de las ecuaciones diferenciales y resolverlas, que son los que vamos a utilizar en el siguiente ejercicio. En el ejercicio 3 nos piden utilizar esos programas genéricos para reconocer el o los tipos de las siguientes ecuaciones diferenciales y resolverlas. Había dos programas genéricos, uno para cuando la ecuación diferencial está dada de la forma p diferencial de x más q diferencial de y igual a 0, y otro cuando la y' está despejada. Luego el primero lo utilizaremos para los apartados A y C, y el segundo, despejando la y' del apartado B, obtendremos para resolver este apartado. Bien, recordemos brevemente la teoría sobre esos dos programas. Son ecuación diferencial PQ, y tendremos que introducir la P y la Q, lo que acompaña diferencial de X y diferencial de Y, y ecuación diferencial explícita F, que será con la Y' despejada a lo que nos quede igual la función. Bien, pues ecuación diferencial PQ, y en el apartado A tenemos que las expresiones son 4xy más 4xy al cuadrado, 4xy más 4xy al cuadrado, mientras que la segunda componente es 3x cuadrado más 4x cuadrado y 3x cuadrado más 4x cuadrado por y. Bien, pues tras simplificar, este programa hará una batida sobre todos los tipos de ecuaciones diferenciales y ha reconocido que es de variables separables y que admite este factor integrante, pues más complicado en este caso. Por variables separables, al resolverla obtiene esta solución. Por factor integrante, al resolverla obtiene esta solución. Que aparentemente, aunque parece que son distintas, se pueden manipular y obtener una en términos de la otra fácilmente. Este 4 lo podríamos poner aquí y tendríamos aquí suma de logaritmos, que será el logaritmo de un producto. El 4 me quedaría aquí a la cuarta, por y más 1 por y al cubo, igual a constante. Simplificando, quitando después los logaritmos.
observemos que esa misma expresión es la que tenemos aquí, pero con su raíz cuadrada. Y evidentemente la raíz cuadrada de una constante sigue siendo constante. Luego estas expresiones, aunque parecen que son distintas, son transformables de una a otra. Bien, el apartado B tendremos que despejar la y' para utilizar el programa ecuación diferencial explícita. Al despejar de aquí la y' tendremos x cubo partido por y al cuadrado más 2y y todo dividido por 3x. Pues vamos al programa, ecuación diferencial explícita, y lo que tenemos es un cociente de dos cosas. El numerador era x cubo dividido entre y al cuadrado más 2y. Y el denominador es 3x. Le damos a Enter, comprobamos esta expresión, observemos x cubo partido por y al cuadrado más 2y partido por 3x. Efectivamente, tendríamos que x cubo partido por y al cuadrado más 2y dividido por 3x es lo que nos quedaría tras despejar la y'. Bien, pues tras simplificar, en este caso es de tres tipos esta ecuación diferencial. Homogénea, que aparentemente no lo habíamos reconocido porque no estaba como p diferencial de x más q diferencial de y. Factor interante, y además fijaos que es factor interante, y cuadrado partido por x al cuadrado. Y de Bernoulli, que sí podríamos haberlo reconocido porque estaba con la y' prácticamente despejada. Bien, nuevamente, aunque aparentemente las soluciones son distintas, se pueden manipular y obtener que son equivalentes. Bien, pues pasamos al último apartado del ejercicio 3, en el que nos piden localizar el tipo o tipos de esta ecuación diferencial, en el que aparentemente vemos que es bastante sencillita, por lo menos vemos que es de variables separables. Bien, pues volvemos a utilizar el ecuación diferencial PQ, porque nos dan la P y la Q, y los argumentos serían y, 1 más x al cuadrado. Tras simplificar, observemos que son de varios tipos. Efectivamente era de variables separables y esta sería su solución, pero también admite un factor interante bastante complicado en este caso, e elevado la orcotangente de x dividido entre x cuadrado más 1, cuya solución mediante este método es esta de aquí, que es exactamente la misma, simplemente tomando aquí exponenciales obtendríamos este resultado. También es lineal, que nos da esta solución, que es la misma que esta, despejando la y. Y también es de Riccati, pero no nos puede dar la solución porque para conocer la solución de la de Riccati necesitaríamos saber también una solución particular. Por tanto, lo único que nos da es los parámetros de la de Riccati, que nos da las funciones necesarias y nos indica aquí que faltaría la y sub p, que no la conoce. Bien, pues pasamos al último ejercicio en el que nos piden resolver los siguientes problemas de Cauchy. Bien, tenemos 6 apartados en los cuales los 3 primeros es la misma ecuación diferencial con 3 condiciones iniciales distintas, con lo cual los podemos resolver los 3 de una sola vez. Bien, para ello sabemos que tenemos que resolver la ecuación diferencial, la solución general de la ecuación diferencial, y después imponer las condiciones iniciales. Esta ecuación diferencial es homogénea, ya la habíamos resuelto antes, y cogemos o recuperamos la expresión, o incluso tardamos menos si escribimos nuevamente homogénea y los parámetros que eran x cuadrado menos y al cuadrado, 2xy. Tras simplificar obteníamos la solución, que era esta expresión. Observemos que hemos desarrollado un programa que me resuelve los problemas de Cauchy, pero vamos a indicar cómo tendríamos que hacer esto a mano. Esta expresión ahora tendríamos que imponer que la x cuando vale 0, la y queremos que vale 0, y obtener qué valor o qué valores de c hacen que satisfagan esta condición. Observemos que la expresión que hemos obtenido aquí, según está expresada así, si queremos evaluarla en el 0, 0, no podríamos, puesto que tendríamos que dividir por 0. Luego, previamente tendríamos que manipular esta expresión, y para ello quitaríamos este logaritmo, habiendo puesto que la solución estaría igual al logaritmo de una constante, y habríamos simplificado los logaritmos, y la x la habríamos pasado para allá. Y al manipularla habríamos obtenido x cuadrado más y al cuadrado igual a cx. En esa expresión sustituiríamos la x y la y por
por ceros y ceros respectivamente y veríamos cuánto vale, resolveríamos esa ecuación para el valor de c. Y una vez obtenido ese valor de c, sustituido en la solución general, obtendríamos la solución particular. Bien, todo esto lo hace por nosotros el programa Problema Cauchy, pero puede ser también interesante saber, aunque no lo vayamos a utilizar, que este problema de Cauchy lo que hace es previamente manipular esta expresión. Y para eso utiliza el programa manipular solución, que vuelvo a repetir que no es específico de esta tarea o que tengamos que hacer en esta práctica, pero para que veáis qué es lo que hace el programa problema de Cauchy. Le introduciríamos esa expresión y manipular solución lo que va a hacer tras simplificar es manipularla para obtener una solución equivalente más cómoda, que sería esto de aquí. Y ya con esta sí sería mucho más fácil trabajar. Bien, pues todo eso lo hace por nosotros el programa problema Cauchy. Le introduciríamos problema de Cauchy la solución, que es logaritmo de x cuadrado más y al cuadrado partido por x igual a c, y los puntos x e y, que en el apartado A sería 0 y 0. Observemos en esta expresión que el 0, 0 satisface esta ecuación para todo valor de c. Luego la solución de este problema de Cauchy debe ser efectivamente todas las soluciones, infinitas soluciones. Para el apartado B cambiamos 0, 1, serían los dos últimos argumentos, pues aquí ponemos un 0 y un 1. En este caso, cuando la x vale 0 y la y vale 1, llegaríamos a que 1 igual a 0, con lo cual no debe de tener solución. Tras simplificar nos dice que no existe solución. Y por último, el tercer apartado era con la condición que y en 1 valga 1. En este caso, cuando la x y la y vale 1, al sustituir obtenemos un único valor de c, que sería el valor en 2, y tras simplificar y sustituirlo en su sitio nos da la solución que es x cuadrado más y al cuadrado igual a 2x. Bien, pues hacemos algo parecido con el apartado D y E, que es la misma ecuación diferencial con dos condiciones distintas. Esta ecuación era de las dependientes de dos rectas y además de rectas coincidentes, con lo cual teníamos solución singular y solución general. Bien, pues ecuación dependiente, dos rectas, y los argumentos eran x más y menos 1 al cubo, coma, 2x más 2y menos 2 al cubo. Simplificamos y obtenemos la solución. En este caso, observemos que para resolver el problema de Cauchy tendremos que darle las dos soluciones, la solución singular y la solución general. Y él nos indicará, el programa, en cada caso si es solución o si no es solución. Bien, pues cogemos la primera y sería problema Cauchy, que tiene tres argumentos. El primero es la solución, que sería x más y igual a 1, coma, y los dos siguientes argumentos serían el punto en el que estamos trabajando, que sería el 0, 0, en el apartado D. Pues 0, 0. Problema, vamos a escribirlo bien, problema Cauchy. Simplificamos y en este caso me dice que no tiene solución porque x más y igual a 1 no verifica que pasa por el punto 0, 0. Cogemos esta misma expresión, pero ahora aquí lo sustituimos por la solución general, la otra solución. Lo recuperamos, le damos y en este caso al simplificarlo sí obtiene una solución. Luego la solución de este ejercicio ha sido, esta no la verifica y de las infinitas que tenemos aquí, solo hay una, que es cuando c vale 0, que la verifica. Bien, para resolver el apartado observemos que es la misma ecuación diferencial, pero con la condición 0, 1. Pues hacemos lo mismo, cogemos primero con la solución singular y aquí ponemos 0, 1. En este caso, al sustituir la x por 0 y la y por 1 sí se verifica, con lo cual esto sí va a ser solución y al simplificar
nos dice que esta es la solución que se obtiene de aquí. Y también de la solución general, cambiándole aquí el 0, 0 por el 0, 1, tras simplificar obtenemos otra solución. Luego en este caso tendríamos dos soluciones, x más y igual a 1 y x más 8y igual a 8. Bien, para terminar ya la práctica, pasamos al último ejercicio, que es esta ecuación diferencial que ya habíamos resuelto antes, la de en grado 2, de grado n, con la condición inicial y en 0 igual a 1. Aprovechamos que la tenemos por aquí cerquita. Aquí estaba. Y obtenemos aquí la solución. La recuperamos, F3, y nos la llevamos abajo para tenerla cerquita. Bien, pues en este caso, nuevamente, algo parecido aquí. Aquí teníamos dos tipos de soluciones, singular y general, y aquí tenemos también dos soluciones, las dos generales. Por tanto, para el problema de Cauchy tendremos que mirar en las dos soluciones para buscar. Empezamos con ella, con la primera, y tendríamos problema Cauchy, que tiene tres argumentos. El primero de ellos lo recuperamos con F3 y, cuidado, cambiamos el C1 que tenemos por una C, puesto que el problema Cauchy trata con una solución en términos de la C. Coma, y los dos últimos argumentos son 0 y 1, que es la condición que nos dicen en el apartado F. Pues 0, 1. Tras simplificar esta expresión, obtenemos la solución que se obtiene a partir de esta parte de la solución general. Vamos a la otra solución y para ello pues recuperamos esto y cambiamos la solución general por la segunda familia de soluciones generales y nuevamente cambiamos ese C2 por una C. La condición en 0, 1 y tras simplificar esta expresión obtenemos esta solución. Que evidentemente podríamos haber manipulado ahora la solución para obtener una expresión de forma más cómoda, pero estas serían las dos soluciones de este ejercicio. ¿De acuerdo? Y con esto terminamos la práctica. Simplemente y brevemente para vosotros lo que tenéis que hacer es un ejercicio similar al que hemos hecho nosotros, un tipo también que es muy fácil de resolver, que es el tipo de ecuaciones diferenciales exactas. En los aspectos teóricos me indican cómo resolverlo. Después un ejercicio en el que tendremos que identificar de qué tipo son las ecuaciones diferenciales y resolverlos por el programa correspondiente. Un ejercicio para utilizar los programas genéricos para reconocer el o los tipos de las distintas ecuaciones diferenciales que aquí aparecen y su solución. Y por último, un problema con problemas de Cauchy.